Bendiciones para todos ustedes en esta tarde, una tarde muy bonita. Aquí en mi casa, afuera está lloviendo. Yo no sé cómo estará el clima en su casa, pero yo sé que en este momento hay un clima espiritual hermoso donde Dios de antemano está preparando los corazones para poder hablarnos a través de este tema que quiero compartir. Y quiero hablar acerca de la fe porque ese es uno de los fundamentos del creyente, la fe. Y sí que necesitamos fe en estos días para poder estar en medio de esta situación única en la historia en la cual Dios nos está permitiendo vivir. Y una de mis charlas con la gran mayoría de personas con las que tengo la oportunidad de conversar es acerca de esto. Noto a muchas personas preocupadas, ansiosas, eh, temerosas, de pronto con nervios de la situación que está pasando. Y el único antídoto que nos puede ayudar a poder vivir esta situación de una manera con paz, de una manera con tranquilidad y también con gozo es acerca de la fe. Yo no sé cuánto sabe usted de la fe, eh, pero vamos a aprender en esta tarde, vamos a aprender acerca de la fe. Y quisiera compartir entonces el tema que lo he titulado La fe que logra grandes cosas. ¿Cómo poder obtener esta fe? ¿Qué es lo que hace una fe grande? Y seamos sinceros, hay una diferencia muy grande. Encontramos personas con mucha fe, encontramos a otras con muy poca fe. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los que tienen mucha fe y los que tienen poca fe? Y la respuesta está en dos palabras. Tiene que ver con la persistencia y la perseverancia en creer en lo que Dios te ha dicho que creas. Una vez más lo repito, la persistencia y la perseverancia en creer en lo que Dios te ha dicho que creas. Hay dos palabras acá que quiero que miremos muy bien porque estamos hablando acerca de la fe que logra grandes cosas. Tiene que ver con dos palabras. La primera es persistencia y la segunda es perseverancia. Cuando estoy hablando de persistencia, estoy hablando de mantenerme constante en algo por largo tiempo. Y cuando estoy hablando de perseverancia, estoy hablando de firmeza. Son dos cosas que necesitamos para poder lograr grandes cosas. Mantenernos constante en la fe. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que veamos, estar constantemente creyendo en lo que el Señor nos ha dicho. Y lo segundo es que también necesitamos la perseverancia. Y la perseverancia, cuando hablo de perseverancia, me acuerdo de una palmera. Hemos visto estas escenas con los huracanes, con grandes vientos de kilómetros por hora, donde están las palmas a las orillas del mar y vemos como la palma logra doblarse, pero la palma no se mueve, la palma está firme. Y está firme porque tiene sus raíces profundas y logra agarrarse de las rocas que están en la profundidad. Esa es una de las cosas que nosotros necesitamos para poder permanecer en la fe, agarrarnos de la roca que es Jesucristo, agarrarnos de la palabra de Dios. Entonces por eso, si me hacen esta pregunta, ¿qué es lo que hace una fe grande? La respuesta sería entonces la persistencia y la perseverancia en creer en lo que Dios te ha dicho que creas. La gente con actitud de fe siempre está creyendo, no importando las circunstancias, no importando lo que está viendo. Los creyentes o líderes que tienen este tipo de fe son canales de Dios que Él usa para poder avanzar en su reino. Y ahora sí que se necesita. Estamos necesitando en este momento que
los hijos de Dios, los creyentes, permanezcan en la fe, sean persistentes, pero que también que su fe crezca, porque necesitamos que el reino de Dios siga avanzando. Y la manera como el reino de Dios sigue avanzando es a través de hombres y mujeres de fe. Permítame basar esta enseñanza de la fe que logra grandes cosas en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 22 al 28. La Biblia dice así de la siguiente manera: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es una historia maravillosa que la vamos a ir desglosando, pero el mismo Señor Jesucristo habló de esta mujer y dijo: grande es tu fe. ¿Cómo podemos tener fe que logra grandes cosas? Eso es lo que queremos trabajar en esta tarde. Vamos a mirar que hay tres tipos de fe. Y esos tres tipos de fe los baso en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 20, que dice: si tuvieres fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí estamos comparando, o la Biblia más bien está comparando, la fe con un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es algo pequeñito que más o menos mide 1 milímetro de diámetro. Entonces nos está diciendo que si tuvieres la fe tan pequeño como 1 milímetro, le podemos decir a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Antes de entrar a esa fe que logra cosas grandes, vamos entonces a describir qué es y para qué usamos la fe del grano de mostaza. Entonces, la primera fe la he llamado la fe de grano de mostaza. Ese es un tipo de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para nuestro caminar diario. Es un tipo de fe para poder creer que vamos a tener siempre el alimento, que vamos a tener el techo, que vamos a tener las provisiones de las cosas de la vida diaria. Es la fe que usamos para el vivir, para el día a día. Y este tipo de fe, como un granito de mostaza, este es el tipo de fe que tienen todos los creyentes. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno. Y esa medida de fe es llamada la fe del grano de mostaza. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe para que podamos creer. Creer de lo que necesitamos a diario: alimento, techo, vestido. Y ese primer nivel de fe se llama fe de grano de mostaza. Vamos a mirar el segundo tipo de fe. El segundo tipo de fe ya es ese grano de mostaza que germina y se convierte en una plántula pequeña. Ese es el que usamos cada vez que tenemos crisis. Queremos salir de esas
de esa crisis, necesitamos una fe mayor que la de un grano de mostaza. Ese tipo de fe que Dios nos ha dado para nuestro vivir en relación con, con los momentos difíciles, con las dificultades. Entonces ya es una fe que germina, es una fe que usamos para los momentos de crisis, para los momentos de dificultad. Pero lo más tremendo es que pasan las crisis y la fe se acaba, la fe no sigue creciendo. Y es donde no quiero que nos quedemos. Entonces, este tipo de personas, las que tienen ya el segundo tipo de fe, que es la fe que germina, son las que viven muchas veces de crisis en crisis porque no pasan al tercer nivel, que es donde yo quiero llegar. Porque sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos una dosis de fe mucho más grande. Y hay muchas preguntas hay muchas personas que se están haciendo esta pregunta. ¿Cómo hago para poder obtener una fe mucho más grande? Una fe que pueda agradar a Dios. Entonces está la fe del grano de mostaza. Segundo, está la fe que germina, que es la fe para poder pasar las crisis. Pero es necesario que lleguemos a un tercer tipo de fe. Es la fe que logra grandes cosas. Y dice la Biblia que esa semilla, que es tan pequeña como un grano de mostaza, llega a convertirse en un árbol. Dice que es la semilla de las hortalizas más pequeña, pero llega a ser un gran árbol. Ese árbol llega a medir casi hasta 4 metros. Y cuando yo entendí esto, a mí me dio mucha alegría el saber que lo que Dios está buscando de nosotros es que desarrollemos la fe, que la fe es posible hacer crecer la fe. Es posible tener cada día, cada vez más fe, más fe y más fe. Te pregunto, en este instante, ¿de qué tamaño necesitas tu fe? ¿Por qué situación estás pasando? ¿Necesitas la fe de un grano de mostaza? ¿Necesitas la fe de una plántula que está germinando? ¿O necesitas la fe de un gran árbol ya de 4 metros? Y este tipo de fe, la que logra grandes cosas, es la fe persistente. Es el tipo de fe que logra cosas grandes para glorificar el nombre de Dios. Es la fe que se usa cuando hubo un tiempo de crisis. De crisis obtuvo victoria, pero la persona siguió creyendo para algo más. No solamente se le acabó la fe cuando superó la crisis, sino que siguió creyendo, dijo, listo, ya gané esta victoria, puedo ganar otras victorias más. Y esto es muy importante, que cada vez que tú ganas una batalla de fe, tu autoridad en cuanto a la fe se aumenta y puedes librar batallas mucho más grandes. Yo creo que estamos viviendo una época donde la batalla no es pequeña, la batalla es grande y por eso necesitamos un nivel de fe mucho más grande. La meta de Dios para todos nosotros es llevarnos a tener este tipo de fe persistente. Es una fe que se mantiene constante en el largo. Es una fe que tenemos por algo a lo largo del tiempo, que no se acaba, que permanece. Y es lo que el Señor nos quiere hoy enseñar en esta tarde. Vamos a mirar las características de creyentes con esa fe persistente. Hay ciertas características de algunos creyentes que se mueven en este tipo de fe. Los creyentes o líderes que tienen este tipo de fe son canales de Dios que Él quiere usar para que el reino de Dios pueda seguir avanzando. Si no fuera por este tipo de hombres, el reino no avanzaría, porque otros solo creen
solo para el sustento diario. Otros solo creen para superar crisis. Sin embargo, estos creyentes persistentes creen para cosas mucho más grandes, para que el reino de Dios siga avanzando. Y es algo muy importante que nosotros sepamos. La iglesia no ha parado. La iglesia no se ha cerrado. Eso no, el mero hecho que tengamos los templos cerrados, que ya no nos estemos congregando, esto no significa que la iglesia no siga avanzando. Y esto puede dejar a muchos en stand-by, los puede dejar quietos, como estatuas sin saber qué hacer y ahora para dónde cojo. ¿Qué es lo que sigue aquí en adelante? ¿Cómo hago si no tengo contacto con la gente? Si estoy encerrada desde mi casa, ¿cómo puedo hacer desde mi casa, desde mi hogar, para que el reino de Dios siga avanzando, si es posible hacerlo? Y para esto necesitamos fe, una fe persistente, una fe que logra grandes cosas. Este tipo de personas que son creyentes, que tienen fe persistente, son personas que crecen porque creen que Dios tiene poder para hacer las cosas que están en la Biblia. Ejemplo, alguien dijo en estos días que no se vaya a enfermar, porque si se enferma es muy peligroso ir a los hospitales, porque en los hospitales ya es más fácil usted contagiarse de este virus. Y sí es verdad, esos son lugares muy peligrosos, le están pidiendo a las personas. Si usted tiene una consulta médica, usted ya no está con el médico lo está llamando. Le están diciendo a usted, tiene que ser algo, una emergencia, algo urgente, para que usted pueda ir realmente donde un médico. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y si me enfermo? ¿Qué puedo hacer? Es aquí donde necesitamos una fe que logra grandes cosas, una fe que crea que Dios tiene poder para sanarnos, una fe que podamos creer que si en ese momento nos ponemos de acuerdo con alguien más de nuestra familia, podemos orar por muchas cosas que se nos salen de las manos y poder creer que Dios las puede hacer. Esa es la meta de Dios. La meta de Dios es llevarte a que logres una fe persistente, que crea más allá en el diario, vivir en la crisis, una fe que haga que el reino de Dios avance. Y estas son el tipo de personas que Dios está usando para producir también un ambiente de milagro. Esto es lo que nosotros necesitamos. Ustedes no saben que nosotros como seres humanos, lo que hay en nosotros puede traer ambiente. Si en usted hay temor, usted trae ese ambiente de miedo y de temor. Si en usted hay tristeza, si en usted hay amargura, usted puede contagiar a los demás con lo que hay en su espíritu, con lo que hay dentro de usted. Y si en usted hay fe que logra grandes cosas, usted puede contagiar su alrededor de un ambiente de milagros. Esa es una oración que necesitamos hacer en estos días. Señor Dios, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo a los demás? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mi familia? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo si usted es pastor y líder? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mi congregación? ¿Qué es lo que le estoy transmitiendo a mis vecinos? Le estoy transmitiendo fe, le estoy transmitiendo de que el Señor nos va a sacar adelante, le estoy transmitiendo de que si hay alguna dificultad podemos recurrir a Dios y Dios es poderoso para podernos ayudar y para podernos socorrer. Necesitamos este tipo de fe que impacte todo lo que está a nuestro alrededor, que haga que el ambiente cambie de repente. Es muy importante esto. Hay personas que vienen a nuestra vida que nos traen pesadez, que nos traen un ambiente pesado, que nos traen amargura, que nos traen tristeza. Que ese no seas tú. Que tú seas ese tipo de persona que cuando llega a un lugar viene un de repente de creer más, un de repente de ver un milagro de parte de Dios, un de repente de cambiar
ese ambiente donde los que están alrededor de pronto no creían, ahora empiecen a creer. Pueden creer en algo grande en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tienen ese tipo de fe, un tipo de fe que es persistente. Este tipo de personas que tienen este tercer nivel de fe, que es ya es de una fe que ha pasado de un grano de mostaza, de una plántula que germina, de un árbol que crece a 4 metros. Esos son personas que son generadores de milagros. Y yo te animo para que tú te conviertas en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de crisis global y mundial. Te animo para que tú te conviertas en un generador de milagros a través de la fe que pueda haber en tu vida. Por eso es muy importante que te rodees de gente que cree la palabra y que cree cosas grandes. Nuevamente hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que hace una fe grande? Repito lo que dije al principio. La persistencia y la perseverancia de creer en lo que Dios ha dicho que creas. Que no importando las circunstancias, no importando lo que veas a tu alrededor, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha hablado de una manera especial cuando tomas la Biblia, es importante que sigas creyendo y que podamos tomar eso, que podamos tomar la palabra como veraz y como real. Una fe persistente es como una gota que va cayendo sobre una roca. Usted sabe qué pasa después de largo tiempo, cuando una gota cae sobre la misma roca. Tarde que temprano, esta roca se abre, se va a romper. Ese es ese tipo de fe. Sigue creyendo. ¿Cuándo? Hoy. Que no vas a ver lo que estás creyendo, no importa. Te levantas mañana, sigue creyendo. Que todavía no has logrado ver lo que estás creyendo, no importa. Sigue creyendo porque esa es la promesa de Dios para tu vida, para que puedas lograr grandes cosas. Entonces, la voluntad de Dios es llevarte a una fe que hace que ocurran grandes cosas. La gente con actitud de fe siempre está creyendo. No es que hoy creo, mañana no, hoy creo, mañana no. No, siempre está creyendo. Y algo muy importante que es bueno que sepamos. La fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Dios siempre va a probar nuestra fe. Para que nosotros lleguemos a este nivel de fe, de lograr grandes cosas, tenemos que pasar por el proceso. ¿Cuál es el proceso? La fe como un grano de mostaza. Segundo, la fe que germina. Y después de que estemos pasando por ese proceso, entonces antes de que Dios te entregue algo en tus manos, tienes que pasar por un proceso. Y esto es lo que yo he llamado, y ya lo dije ahora, lo he llamado batallas de fe. En esas batallas de fe hay un proceso. Nosotros hace 9 años vivimos un proceso y donde necesitábamos grandes dosis de fe. ¿Y qué ha ocurrido? Dios nos ayudó, fue momentos muy difíciles, momentos de mucha dificultad, momentos de mucha crisis como familia, pero nos mantuvimos en esa fe, duramos casi un año perseverando, ya al año logramos ver una luz, ya al año y medio ya Dios nos dio la victoria. Cada vez que tú logres ganar una batalla de fe, tú adquieres autoridad para poder vivir otra batalla de fe, pero ya con una autoridad mayor, y no solamente para vivir el mismo tipo de batalla, sino para lograr cosas mucho más grandes. Si tú eres una persona que has pasado por muchos procesos,
eres un candidato para que logres grandes cosas a través de la fe. Entonces viene un proceso, y ese es el proceso que pasa de la fe del grano de mostaza a la fe que germina, a la fe que persiste. Y un ejemplo para que podamos mirar bíblicamente esto, lo encontramos en la lectura que hicimos en Mateo 15, de los textos de los versos del 22 al 28. Estamos hablando de la mujer sirofenicia. Esta mujer era de Canaán, era de un pueblo gentil, no era parte del pueblo de Israel. Y la gente del pueblo de Israel no tenían pacto con Dios como lo tenían los israelitas. Esta mujer venía de un pueblo idólatra, de un pueblo de prostitución, no tenían pacto con Dios. Por lo tanto, era un pueblo que no podía reclamarle ninguna promesa a Dios. La condición de esta mujer no era buena. Era una condición de una tierra salvaje, Canaán. Ella venía en una condición sin Dios, sin esperanza y sin mucho que poder dar porque había pecado en su vida. Y en esa condición, esta mujer sirofenicia, esta mujer de Canaán, vino a buscar a Jesús. Y cuando escuchó de Jesús y lo vio, esta mujer empezó a los gritos, empezó a gritar palabras a los gritos, Jesús, Señor. Y cuando yo leí esto, me hace pensar muchas veces que a veces nosotros los cristianos creemos que por el mucho gritar, por el mucho vociferar, Dios nos va a escuchar. Entonces, a veces estamos en las congregaciones, estamos en medio de muchas personas y a veces yo veo que es una competencia como el que más grite, como el que más alce la voz. Entonces uno por acá alza la voz y dice, este la alzó más, entonces le voy a alzar más. No, entonces eso es una competencia impresionante, el que más grite, a ver si de pronto Dios puede escuchar. Pues te tengo una mala y buena noticia, no es el que más grite. Esta mujer estaba allí gritando con sus palabras y quería llamar la atención de Jesús. Esta mujer trató de impresionar luego a Jesús cuando no lo logró con sus gritos a través de un lenguaje del pacto. Usó un lenguaje cristiano, digámoslo así, un lenguaje del pacto y le dijo, Señor, hijo de David. Como que conocía algo de la palabra, como que sabía qué significaba esto, hijo de David. Y es allí donde también veo muchas personas que dicen, él es cristiano. ¿Y por qué? Porque dice Dios te bendiga, dice varón de Dios. Hay muchas personas que usan un lenguaje, una jerga cristiana. El que tú uses una jerga cristiana, un Dios te bendiga, un gloria a Dios, un aleluya, no significa que estás muy cerca de Dios. Simplemente es un lenguaje, es una jerga. Y a veces queremos impresionar a Dios y queremos impresionar a los demás con palabras cristianas. Dios te bendice, Dios te bendiga, varón de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y Dios sabe si realmente esas palabras son de un corazón sincero o no. Esta mujer no logró impresionar a Jesús con estas palabras. Esta era una expresión, hijo de David, que usaban solo los israelitas que tenían pacto con Dios. Y en ese momento comienza el proceso de Jesús para llevarla a tener esa fe que logra grandes cosas. Cuando comenzó el proceso,
Cuando comienza un proceso, perdón, es a veces cuando comienzan, se levantan los obstáculos para que no podamos avanzar. Esto es normal de los procesos. En los procesos siempre van a haber obstáculos. ¿Y para qué hay obstáculos? Porque el Señor nos quiere enseñar cosas. Y el primer obstáculo que, que ella pudo encontrar ante el vocifero de ella, ante el lenguaje de pacto que ella usó, fue que Jesús no le respondió. Entonces, podemos decir que el primer obstáculo que se levanta se lo pone Jesús mismo. Y es porque la meta de Dios es llevar a su gente a esa fe por mayores cosas, que a pesar de los obstáculos sigamos creyendo, a pesar de las dificultades podamos seguir creyendo. ¿Y cómo podemos llamar este primer obstáculo? Este primer obstáculo lo podemos llamar el silencio de Dios. Y si hay una cosa dura en la vida de un creyente, es el silencio de Dios. ¿Cuándo es ese silencio de Dios? Es cuando oramos o esperamos y no pasa nada. Entonces a veces se nos vienen cosas a nuestra mente y decimos lo siguiente, es que Dios está como muy lejos de mí. O podemos decir lo siguiente, es que Dios no me está escuchando. O Dios me abandonó. No, ninguna de esas tres cosas es la verdad. Simplemente es el silencio de Dios. Y esto es lo que se llama la prueba de ser ignorado, como si estuviéramos siendo ignorados por Dios. ¿Y por qué el Señor se calla? ¿Por qué en algunos periodos, en algunos momentos no tenemos respuesta de Dios? Sentimos que Dios está lejos, sentimos como que si Dios nos hubiera abandonado. ¿Qué es lo que está pasando? No, el calla es de amor. Él lo que hace simplemente es, dice, yo sé que esto para mis hijos es muy duro que yo esté en silencio, pero yo estoy ahí. Yo no les he abandonado, no les he dejado. Lo que estoy queriendo es que crezcan en la fe, que puedan creer en mí. Y el silencio es una de las disciplinas espirituales que a veces el creyente no practica. El estar en silencio y el también aprender en el silencio. El silencio es tan importante que los que son músicos saben que existe una nota musical que se llama el silencio. Es donde están cantando, de un momento a otro hay un silencio, hay silencios de varios tiempos, de un tiempo, de dos tiempos, dependiendo de lo largo que sea el tiempo, pero hace parte de la música. El silencio es una nota musical y para Dios el silencio es una nota de amor. Cuando hay silencio de parte de Dios, Dios nos está diciendo, te amo, déjame contemplarte. Yo sé que te está doliendo lo que está pasando, pero te estoy enseñando algo para que logres grandes cosas. Es como el bebé, un bebé que gatea y nosotros queremos que camine y que luego corra. ¿Qué es lo que hace el papá o la mamá? El papá, si usted quiere que su hijo pase de la etapa de gatear a caminar, usted lo tiene que dejarlo solito. Y un bebé cuando se siente solito, que el papá no está cerca, se asusta mucho. Y le comienza a decir de pasitos. Y esos pasos el niño se tiene que caer, porque si no se cae, si no pasa por el proceso, nunca va a aprender a caminar. Lo mismo sucede con nosotros, con Dios. Dios a veces nos somete a ese proceso de silencio, como si nos estuviera ignorando, para que nuestra fe pueda crecer, para ver qué tan persistentes y perseverantes somos nosotros en seguir creyendo a pesar de. Jesús le estaba diciendo a esta mujer que su amor era más grande
y su silencio era para que siguiera dependiendo de Él. Si has estado creyendo por algo, aunque no veas la respuesta, sigue creyendo, porque Dios no te ha abandonado, Dios está a tu lado. Si Dios tiene silencio, te está diciendo que es muestra de su amor para llevarte a otro nivel. Hay un texto en la Biblia que dice que Él no te dejará ni te desamparará. Él no lo va a hacer porque está con nosotros hasta el fin de los días. ¿Para qué es este silencio que a veces Dios nos somete? Nos somete a este silencio para llevarnos a conquistar grandes cosas. Entonces podemos decir que el primer obstáculo es el de ser ignorado. Por ejemplo, si vas a pedir un trabajo y eres rechazado, te sientes ignorado. El segundo obstáculo que se levanta en esta mujer fueron con los discípulos de Jesús. Y esta es la prueba que la he llamado la prueba del rechazo. Ellos le dijeron a Jesús que la despidiera, que la botara y que no la atendiera. Hay personas que no toleran a los soñadores. Cuando tú quieres lograr grandes cosas, esto no cabe en la cabeza de muchas personas. Dicen, no, este es como loco. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación, que estemos aislados, que estemos con esta pandemia y después diga y nos está dando una visión tan grande que está diciendo que va a lograr cosas grandes? Esto es imposible. Normalmente cuando tú tienes fe en grandes cosas, vas a ser rechazado por alguien. Sucedió con esta mujer. Los discípulos de Jesús la rechazaron. La gente no tolera que seas soñador y que tengas una visión, que Dios te use y que te dé gracia. Muchos no toleran esto. Por eso, lo que debes de hacer es, si sientes rechazo de otros por tus grandes sueños, por tu gran visión, supera tu prueba, trabájala y ve a otro nivel. Cada vez que quieras servir a Dios, pasa algo a veces. Es porque estás en el proceso para llevarte a otro nivel, para que sigas creyendo por cosas más grandes en el reino de Dios. Esta mujer también tuvo una tercera dificultad o un tercer proceso. Y este tercer proceso se levantó también por el mismo Jesús. Jesús le dijo que él no era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Dios. Y esto es lo que yo he llamado el obstáculo de la confianza. Jesús le dijo, yo sé que eres cananea. Y le estaba diciendo, yo sé que no eres israelita, por lo cual tu mujer no tienes ningún pacto con Dios. Pero lo que estaba sucediendo era que Dios quería desarrollar en esta mujer la fe. Nosotros tenemos que entender que los procesos de Dios o los desiertos o los silencios o los obstáculos de ser ignorado, de ser rechazados, no es para que menguemos, no es para que nuestra fe muera, es al contrario, es para que nuestra fe pueda crecer. Entre más dificultades, entre más obstáculos, entre el proceso sea más largo, es porque la victoria va a ser grande, porque las cosas que vas a lograr son mucho más grandes de lo que te vas a poder imaginar. Y Dios lo que quería que esta mujer, ella le estaba diciendo, estás pasando de una fe de un granito de mostaza. Y para poder obtener lo que quieres, necesitas, es una fe que logra grandes cosas. Y con la fe de un granito de mostaza no es suficiente, necesitas pasar por un proceso. Ahora logró una fe que germina. Y digo, esa fe que germina
son para crisis más menores. Tú estás pidiendo algo mucho más grande. Necesitas que tu fe crezca más. Por eso yo te estoy pasando por este proceso y necesito que confíes más. Increíble esto. Dios le dijo a Josué que todo lo que pisara la planta de sus pies sería suyo. Pero tenía que pelearlo. Regularmente la gente dice que lo que está para ti es tuyo y tómalo. No, no solamente es tomarlo. ¿Quién quiere tomar esta bendición? Yo la tomo. No solamente es tomarla, es pelearla, es lucharla. Porque si Dios te lo va a dar, tú tienes que luchar para poder tomarlo, porque son cosas grandes. Ella pasa esta prueba y en vez de darse por vencida, de ser ignorada, de ser rechazada, si vemos este texto, esta mujer sigue creyendo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer acá? Después de que fue ignorada, fue rechazada, hizo algo maravilloso. Dice la Biblia que se postró, se arrodilló, se acercó a Jesús y le adoró. Continuó orando, no desmayó y le dijo: Señor, ayúdame. Y es aquí donde yo veo el poder de la adoración. Si tú quieres obtener grandes cosas a través de la fe, necesitas aprender el poder de la adoración. La adoración nos ayuda a obtener grandes cosas. La semana pasada escuché a un pastor que sigo en las redes sociales. Es un gran pastor, él está en Bogotá y yo le he seguido desde hace aproximadamente unos 30 años casi. Y es un pastor de una fe impresionante. Y yo lo admiro a él y me gustaría llegar, a mí me gustaría tener mucho de lo que él tiene y sobre todo la fe que este hombre tiene. Y la semana pasada en una de sus enseñanzas dijo lo siguiente en cuanto a la vida secreta de él. Dijo: en mi intimidad con Dios, yo uso el 80% del tiempo adorando a Dios y deleitándome en Dios. Y el 20% lo uso solamente para pedir. Y lo uso más para pedir por otros que para pedir para mí. Mi necesidad más grande es deleitarme en Dios, el 80%. Cuando yo escuché esto, yo inmediatamente me hice un examen y dije del poco o del mucho tiempo que yo puedo permanecer en la presencia del Señor, qué porcentaje yo estoy ocupando en adorarle, o lo estoy ocupando en vociferar, en gritar, en palabrerías, en un lenguaje evangélico sin sentido, o en quejarme, o en lamentarme, o en pedir, o estoy incluyendo en mi tiempo a solas con Dios adoración. Esta mujer entendió el principio de la adoración para poder lograr grandes cosas. Yo creo que esta mujer dijo lo siguiente: le pegué 4 gritos a Jesús y no me funcionó. Usé lenguaje de pacto, lenguaje cristiano, lenguaje evangélico y tampoco me funcionó. Ahora yo voy a usar otra estrategia. Voy a adorar a Dios. Y es a través de la oración y a través de la adoración que consigues el milagro de Dios. La adoración cambia las posibilidades en victoria. Y este es un tiempo que el Señor nos está permitiendo, es un tiempo maravilloso para que nos acerquemos a Dios en mucha adoración. Ya no estamos
con el corre, con el afán de la vida, con que tengo que salir, con que el bus me va a dejar, con que en el horario para ir a trabajar. No, Dios nos ha regalado de algo que se llama tiempo. Y tiempo para que le podamos dedicárselo a Él. Y parte de ese 100% para dedicárselo a Él, 80%, escuche esto, 80% en adoración. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Adoró, se arrodilló y se postró ante Jesús. Y lo más increíble es que esta palabra adoración viene del griego proskuneo. Y la palabra proskuneo significa hincarse y lamer la mano como un perrillo. Es postrarse. Estaba leyendo más el origen árabe de esta palabra y es como cuando usted se encuentra con un rey, los árabes hacen esto, se encuentran con un rey, se arrodillan y le besan los pies al rey en señal de reverencia, en señal de adoración. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón, tu mente, tu cuerpo se postró ante los pies de Jesús? Realmente. Y allí con tus lágrimas las derramaste. Pudiste adorarlo. Es allí en medio de ese ambiente de adoración donde pueden ocurrir los más grandes milagros. Ella se arrodilló y a ella no le importó lo que la gente iba a decir. Ella aprendió el mejor lenguaje, que se llama el lenguaje de la adoración a Dios. Si estás cansado de luchar, adora a Dios. Si estás atribulado, si estás angustiado, si estás cargado, bendice a Dios, adora a Dios, porque hay algo mejor que Dios tiene preparado para ti, pero te lo dará en medio de la adoración. Esta mujer se arrodilló, se tiró al piso y empezó a adorarlo, porque sabía que ese era el idioma favorito de Dios. Pero con todo y esto, Jesús todavía no había terminado el proceso en esta mujer. Cualquiera se da por vencido. Y imagínese el ridículo que habrá pasado esta mujer. Y llega Jesús y le responde con este último obstáculo que se convierte en un proceso. Y esto es el obstáculo que lo he llamado el obstáculo de la ofensa. Y él le dijo lo siguiente: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, le dijo: mujer, tú eres como un perro. Se sintió supremamente ofendida. Es probable que no se sintiera ofendida, pero esto ofende al que sea. En aquella época, todos los que no tenían un pacto con Dios, con el Dios de Israel, eran llamados perros. Hay cristianos que por un solo obstáculo en la vida echan para atrás y dejan inmediatamente de creer. Debes de aprender mucho de esta mujer. Esta mujer se levantó de un obstáculo y siguió creyendo y tocando y luchando. Se levantaba de uno, se le colocaba un obstáculo y seguía. Se levantaba, venía otro y seguía. Y seguía, no importando. Y cada vez que iba superando uno, esto le iba llevando a ella a otro nivel. El fracaso en el creyente no existe. Solo son lecciones de aprendizaje. Y eso es lo que el Señor nos está pasando cuando nos pasa por procesos. Son lecciones de aprendizaje para que usted y yo podamos ser mejor. Hay personas que no quieren exponer su situación porque viven
de las opiniones de los demás. No, tú no debes de vivir de lo que los demás opinen por la situación que estás pasando. Tú debes de vivir de lo que Dios tiene para ti. Es necesario que pases de una fe pequeña, como de un grano de mostaza, a una fe que germina, a una fe que logra grandes cosas. Una fe que levanta a los caídos, una fe que liberta a los endemoniados, una fe que sana a los enfermos, una fe que tiene el poder para poder creer que Dios puede, si es posible, enviar a sus cuervos para que alimente, para que pueda dar el pan necesario que necesitamos todos los días de nuestra vida. Qué bendición lo que Dios nos está llamando. Es una fe. Yo te animo que puedas tener esta fe. Una fe grande, una fe hermosa, una fe para poder conseguir cosas maravillosas. Me hace acordar de varias situaciones en las cuales Dios nos ha permitido el vivir. Una de ellas, en una tarde, nos llamó una querida amiga, hermana de la congregación, llorando muy triste, y nos dijo lo siguiente: mi hermana está enferma, está en cuidados intensivos, está intubada, ella tiene cáncer y ya está en las últimas, y yo no quiero que mi hermana se muera. Por favor, pastores, oren por mi hermana. Colocamos el celular en altavoz para que mi esposa y yo pudiéramos orar, y empezamos a orar por esta mujer. Nos quebrantamos, nos colocamos en el lugar de su hermana, que estaba muy angustiada, y empezamos a orar por ella a la distancia, donde quiera que esta mujer esté. Levántala, sánala. Y llegó un momento de la oración donde yo le dije: hermana Rosa, su hermana fue sana. Dios hizo un milagro en la vida de ella. Y me dijo: sí, pastor, ella por teléfono, sí, lo hizo. Dele gracias a Dios. Y empezamos a darle gracias a Dios, a darle gracias a Dios, a adorar a Dios, a adorar a Dios. Y dejamos la conversación ahí, nos despedimos. Y al otro día, como al mediodía, nuevamente sonó el teléfono y era doña Rosa. Pastores, algo pasó, Dios hizo un milagro, imagínense lo que sucedió. Después de haber orado anoche, mi hermana se empezó a sentir mejor, se despertó, ella misma se vio entubada. Al verse entubada, ella misma se quitó esos tubos. Ya la vieron tan desesperada que le tuvieron que ayudarle a quitar esos tubos. Y fue tan tremenda y tan milagrosa la recuperación de ella que hoy le van a dar de alta. La fe que logra grandes cosas. Estoy convencido que si tu fe es persistente y perseverante, y si sigues creyendo en Dios, vas a lograr grandes cosas que no vas a poder imaginar. Jesús le dijo a esta mujer lo siguiente: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella estaba buscando liberación para su hija. Entonces Jesús lo que está haciendo acá es que está llamando a la liberación el pan de los hijos. En otras palabras, lo que es la liberación, lo que es la sanidad, lo que es ser libres de la cautividad, de la angustia, ese es el pan que Dios tiene preparado en la mesa para los hijos. Ser libre del rechazo, ser libre de las ofensas. Eso hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque tú no eres como la mujer sirofenicia, que era considerada como un perro, que ni siquiera tenía derecho al pan.
Tú eres un hijo que está sentado a la mesa y que tienes derecho al pan de los hijos. Y mire lo que Jesús le dice a esta mujer. No es apropiado tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque el pan es para los hijos. Tú no eres una mujer cananea, ni sirofenicia, ni eres una persona que es considerada como un perro. Eres un hijo de Dios que está sentado a la mesa. El pan que Jesús está sirviendo, que está preparando y que tiene preparado en esta tarde es para ti. Y yo te digo que hay un pan de liberación en este momento. Hay un pan que te libera de las opresiones que tienes, te libera de las angustias que tienes, te libera de las tristezas que tienes. Si en este momento estás oprimido por una enfermedad, Dios te declara sano y libre de cualquier enfermedad que puedas tener, porque ese es el pan para ti, es el pan de liberación para los hijos. Si hay escasez, si hay pobreza, viene el pan de liberación donde viene abundancia para tu mesa, donde viene abundancia. Si estás cerrando tu empresa, si estás cerrando tu negocio, déjame decirte, necesitas esta fe, una fe persistente, una fe que persevera para poder lograr grandes cosas. Y eso es lo que el Señor te está diciendo. Hay un pan de liberación, hay un pan de bendiciones para tu vida en este momento. Toma esa palabra, lucha por ella. No vas a poder creer, pero en este momento hay milagros creativos. Van a venir ideas y recursos a tu mente. Van a venir personas que te van a llamar y te van a, y te van a convocar para hacer sociedades, para hacer cosas juntos. Te van a tocar a la puerta y así como el cuervo vino y alimentó a Elías con pan y con carne, Dios va a llevar muchos cuervos a la puerta de tu casa y te van a alimentar. Vas a ver la gloria de Dios. Ese es un tiempo para creer, es un tiempo para ser alimentados en la mesa, para poder comer el pan de la liberación. Si hay opresiones, espíritu de opresiones y de angustias y de tristezas y de amarguras que hay en tu vida, hay liberación en este momento. Porque la liberación es para ti y eres libre del estrés, eres libre de la depresión por la cual estás pasando en el nombre de Jesús, porque ese pan de liberación es para ti. Cree en la fe que logra grandes cosas. Esta mujer, después de estar postrada, esta mujer dice lo siguiente: sé que soy una perrilla, una idólatra, y que no tengo pacto contigo. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué fe tan impresionante! Ella dijo, listo, ese pan de liberación no es para mí, pero aún los perrillos comen de una migaja, y una migaja es casi el mismo tamaño de un grano de mostaza. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, le dijo, tu fe es grande, mujer, porque has dicho que con una sola migaja que cae de la mesa es suficiente para liberar a su hija. Y en esta tarde no solamente hay una migaja para traer liberación para tu vida, para poder traer sanidad para tu cuerpo, para poder traer provisión para tu vida. No solamente hay una migaja, sino que hay un pan que te libera en el nombre de Jesús. El pan de la liberación que es para los hijos. Si aquella mujer creyó por una migaja que caía de la mesa de Jesús, cuánto más nosotros que somos sus hijos. Por eso, acércate a la mesa con un pacto. Dile al Señor, te recuerdo, Dios, que
tu palabra dice que tú no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú eres parte de ese pacto en la sangre de Cordero. Queridos amigos, en esta tarde la mesa está servida. Acércate a ella. Ahí está tu sanidad. Ahí está tu milagro. Ahí está tu liberación. Cuenta un testimonio más para que tu fe se pueda alentar, avivar y crecer. Cuando iniciamos el ministerio, aproximadamente hace unos 27 años atrás, 26 años atrás, mi hija Sara mayor tenía 6 meses. Y por esa misma época, estando en una de las celebraciones, se acerca una mamá con una bebé de 6 meses en sus brazos. Ella llegó donde nosotros estábamos y nos pidió oración muy angustiada y nos decía: desde que mi hija nació, ella todo lo que toma inmediatamente lo devuelve, lo vomita. Y yo tengo que estar siempre con el tetero, pero con una coquita y con un trapo, recogiendo lo que ella bota inmediatamente. Los médicos me han dicho que ella tiene un problema en el estómago y que hay que operarla. Y esta semana es la operación. Ella habló con nosotros un martes. A ella la operan esta semana y yo quiero que me ayude a orar para que le vaya muy bien en la operación, pero es una operación de vida o de muerte porque ella apenas tiene 6 meses. Yo le dije a esta mujer: ¿tú has presentado alguna vez a tu hija al Señor? No, nunca lo hemos hecho. Venga, yo la cargo y yo quiero presentarle, quiero orar por ella. Cuando cogí a esta niña en mis brazos, era del mismo tamaño de Sarita, de mi hija de 6 meses. Me puse en los zapatos de esta mujer, en la situación por la cual estaba pasando. Miré a esta niña como si fuera mi hija y empezamos a orar. Mi esposa al lado, empezamos a orar por ella. Sentimos compasión por lo que estaba sucediendo y empezamos a orar. Y yo empecé a orar de esta manera: Señor, tú tienes poder para darle un estómago nuevo. Entonces, eso no era una sanidad, eso era un milagro. Y empecé a orar por esta bebé allí en mis brazos, oré y dije: Señor, gracias porque tú lo has hecho. Y se lo entregué a la mamá estaba llorando, llorando, llorando. La mamá se fue para la casa y cuando se fue para la casa, ella le dio el tetero. Cuando le dio el tetero, ella notó algo que no lo devolvió. Ella dijo: ven, primera vez que mi hija no devuelve el tetero, que no lo vomita. Luego le dio otro poquito más y no lo vomitó. Al otro día, ya a la hora del tetero, ya le empezó a notarle un cambio, le dio más tetero y no lo vomitó. Y ella dijo: pues ya tiene 6 meses. Cogió una galletita de soda y la remojó y se la colocó en la boca. La primera vez que ella probaba algo sólido, se lo tragó y no la devolvió. El jueves ella era el día de la operación, de la cirugía. Ella llevó a su bebé, pero ella le contó al médico y le dijo: doctor, yo sé que mi hija tiene que ser operada ya, pero yo le pido un favor que le hagan a mi hija otra ecografía, porque esto y esto ha pasado desde el martes en la noche. Él dijo: pues hagámoslo. Y ella insistió, le hicieron otra ecografía. Y cuando le hicieron esa ecografía, un estómago totalmente nuevo. Ella luego llegó el domingo a la iglesia, nos contó el testimonio, todos lloramos, lloramos. Esta mujer estuvo un tiempo con nosotros en la congregación. Creo que ella se fue del municipio donde nosotros éramos pastores, pero sucedió algo. Esta mujer llegó 18 años después a esta congregación y llegó con una joven de 18 años. Y ella nos dijo: ella es la hija por la cual ustedes oraron hace 18 años. Hay que ser persistentes, hay que ser perseverantes para poder
lograr grandes cosas. Jericó no cayó a la quinta vuelta, eran 7 vueltas. Naamán no se sanó de lepra a la cuarta zambullida, eran 7 zambullidas. Y la gente que estaba afuera le decía, mira, ese general está loco tratando de meterse en el Jordán. En aquel tiempo el Jordán llegaban las aguas sucias de Jerusalén y es allí donde Dios le mandó que se tenía que zambullir. Y él se zambulló. A la primera no ocurrió nada, perseverante y persistencia. A la segunda vez no, a la tercera vez, a la cuarta no, siguió perseverando. Y a la séptima vez se zambulló y cuando salió dice que su lepra se le quitó y que su piel era como la de un bebé. Hay muchos de nosotros que a la quinta vuelta tiraríamos la toalla. Pero tú vas a hacer cosas que otros no han hecho. Tú vas a ser una persona que vas a producir alrededor de tu hogar, alrededor de tu ministerio. Necesitamos pastores y líderes que generen ambientes de milagros alrededor de su ministerio, alrededor de su familia, de milagros sobrenaturales. Este es un momento donde muchos solamente vamos a poder pasar, sobrevivir solo a punto de milagros, a punto de milagros. Literalmente mi familia y yo estamos aquí, ya estamos cumpliendo 60 días en esta casa, hermanos, en nuestro hogar. 60 días. No puedo salir a trabajar, soy misionero, las fronteras están cerradas. Recursos tampoco estoy generando, pero hemos visto milagros tras milagros. Y esa es la fe que yo quiero generar en tu vida en el nombre de Jesús. Que tú generes alrededor de tu vida y alrededor de tu familia y alrededor del ministerio. Hay muchas personas que están esperando que tú seas un hombre o una mujer que crea grandes cosas. Pide y sigue pidiendo. Toca y sigue tocando hasta que la puerta, si es posible, se caiga. No te des por vencido hasta que veas la gloria y el poder de Dios manifestándose a través de tu vida. Sigue creyendo, sigue perseverando. Tú tienes un pacto con Dios. Desarrolla, digámoslo así, una santa terquedad, donde por más que las circunstancias te dicen, no vas a ver, no lo vas a lograr, es imposible, esto humanamente no se logra, nadie lo ha conseguido, tú sí, porque tú vas a seguir perseverando en Dios, vas a seguir confiando en Dios, vas a seguir creyendo en Dios, vas a seguir permaneciendo en Dios, vas a seguir adorando a Dios. Y en ese ambiente de adoración es que se generan atmósferas de milagros. El diablo a veces te va a decir, eso no es para ti, no lo vas a conseguir. Pero tú vas a decir, no importa, diablo, Satanás mentiroso, yo creo lo que Dios me ha dicho. Yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo te animo para que tu fe persevera, para que tu fe pueda alcanzar grandes cosas. Y permítame, yo voy a orar por ti, quiero orar por tu vida, quiero que el Señor haga algo en tu vida maravilloso. Desde este lugar es donde nosotros adoramos al Señor, lo honramos y lo glorificamos. Dios nos ha permitido ver cómo estos árboles han crecido. Allí más adelante hay un árbol que es ese árbol que ustedes ven allá, acá. Hace unas, este árbol que ustedes ven acá. Hace unos, antes de iniciar la pandemia, estaba sin una hoja. Sin una hoja. Y en todos estos meses le crecieron las hojas. Es un árbol hermoso. Yo le tengo una foto. Ha florecido. Esta época es para que tú florezcas. No es para que te seques. No es para que te arruines. No es para que te enfermes.
es para que tú puedas florecer y puedas crecer como ese árbol y puedas lograr grandes cosas. Señor Dios, yo oro creyendo de que tú eres un Dios grande y maravilloso. Rodea a cada persona que está aquí viendo este video a través de una atmósfera de milagros, a través de una fe que pueda creer en grandes cosas. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, Señor Dios, y confieso que el pan que está servido hoy en la mesa es un pan de liberación para traer sanidad, para liberar de la angustia, para liberar de la tristeza, Señor Dios, para traer la provisión del cielo sobre cada familia, cada hogar y cada ministerio que está aquí en este momento viendo y representado en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y yo anhelo que tu fe crezca como ese gran árbol de mostaza, para que tu fe pueda lograr grandes cosas, para que el nombre de Dios sea glorificado. Bendiciones a todos ustedes, un saludo para todos los que estuvieron ahí conectados y muchas bendiciones.